fondo, más que un técnico económico, él no es economista, va a ser un operador todoterreno para la economía política. Entonces, va a empezar a hablar con los jugadores del mercado, va a empezar a hablar con los industriales, va a empezar a hablar con los formadores de precio. Antes de las medidas, él va a empezar a tratar de generar un consenso para que cuando anuncie las medidas generen un efecto positivo. Clarísimo, Jorge. Muchas gracias por el contacto. Interesantísimo, como siempre. Por favor, Hugo, Javier, un gusto. Hasta luego. Bueno, nos dejaba Hernán Lombardi una inquietud, que es la semana política, la agenda política, los anuncios en economía, mientras mañana, el lunes, perdón, comienzan los alegatos en el primero de los juicios que enfrenta Cristina Fernández, acusada nada menos que de ser la jefa de una asociación ilícita en la causa denominada Vialidad y Obra Pública, Hernán. Bueno, este es el punto, ¿no? Porque está íntimamente relacionado. Si uno mira, pero yo trato de ser lo más objetivo posible. Si uno mira la agenda de Cristina Fernández en el Senado, este último medio año, por mirar algo que... Su única agenda fue una agenda vinculada a la justicia y a la posibilidad de evitar una condena. Vamos a enunciar esto. Por un lado, digamos, esta aberración de una corte de 25 miembros que ya, que supera la imaginación del jurista más avesado. 25 miembros de la Corte Suprema. Pero presentaron la ley y tuvieron el coraje de hacer esa barbaridad. Reunieron a los gobernadores, ¿no? Y los metieron a los gobernadores adentro. Las modificaciones en el Consejo de la Magistratura, que van evidentemente en contra de la ley. Cada cosa mover al procurador, la reforma judicial. Mover al procurador, la reforma judicial. El cambio de Losardo por este hombre, el ministro de Justicia, que ha sido... Soria, ¿no? Que ha ido contra la justicia. No, aparte, el ministro de Justicia, que cuando lo escuchás hablar, lo único que opina es de las causas de Cristina. El tema de la justicia le son ajeno, pero se enoja cuando es un ministro de la impunidad, no es un ministro de Justicia. Entonces, cuando ves el ajedrez general, más allá, insisto, de las opiniones, los hechos objetivos lo que a ella le preocupa es esto. Y empieza el lunes. El lunes. Entonces, permítame ver que todas estas coincidencias y en esta ensalada que mezclan, las coincidencias yo no creo, ¿viste? La verdad, pienso que todo esto está pensado según el objetivo general de Cristina Fernández el primer día que fue. Tratar de salir impune de los graves delitos de los cuales se le acusa. Bueno, y por eso hablamos con Diego Armesto, que es un abogado constitucionalista, para explicarnos lo que puede pasar con una condena, si es que la condenan finalmente. La acusación del fiscal va a ser muy contundente, empieza este lunes. Y esta idea de proscripción que agitaron desde el kirchnerismo, porque dicen que para ellos hay una persecución judicial contra la vicepresidenta. Diego, gracias por el contacto. Buenas noches. Hola Hugo, hola Javier, hola Hernán, ¿cómo les va? Bien, bueno, gracias por se viene el alegato de Diego Luciani con una cantidad de pruebas que sobrepasan a las que tenía el fiscal Policita en la etapa de instrucción. Y se viene una posibilidad de una sentencia tal vez para este año, ¿no? Para Cristina. Sí, yo creo que uno se observa el proceso y la acusación que puede llevar, porque también tenemos que ver cuál va a ser el mecanismo o el camino que va a elegir el fiscal para acusar o no acusar. Esto no lo sabemos, ¿no? Pero a ver, por las pruebas que hay, como lo sospechamos, Hugo, porque trabajó mucho el fiscal y todos los que intervinieron en esta causa. Exactamente. Y además con la línea que tiene la acusación, ¿no? Es decir, uno cuando toma y ve a grandes rasgos el expediente judicial que se ha ventilado en casi todos los medios, uno va a entender claramente que hay serios indicios donde hubo un redireccionamiento de la obra pública, donde hubo un aumento en el patrimonio del principal beneficiado de ese direccionamiento de la obra pública, que es nada más y nada menos que Lázaro Báez, que ya ha sido condenado en otra causa por enriquecimiento ilícito, que tiene una pena de 12 años. Y donde por lavado de dinero, además. Por la ruta del dinero. Por lavado de dinero, perdón. Por lavado de dinero. Por llevarse el dinero... El dinero es el exterior. Perdóname que para explicarle a la gente y ponerlo en contexto, se supone que esta es la primera, si fuera una temporada de una serie, esta es la primera temporada, que es cómo actúan con la obra pública en Santa Cruz, particularmente son 51 obras a favor de Lázaro Báez, quien recibió ese dinero, y la segunda temporada es la ruta del dinero K o Tesoro y los Sauces, cómo vuelve ese dinero, pero también cómo va al exterior, ¿no? Y ahí hubo un juicio que ya se llevó adelante, cuya segunda etapa podría incluir a la vicepresidenta también, en una segunda etapa de la ruta del dinero K, digo. Exacto, pero vos acordate que en Otesur y los Sauces, el juzgado, el tribunal oral,
dejó por desierto la acusación y cerró la causa. Entonces, vos fíjate estas cosas extrañas que pasan, y en concordancia con lo que decía recién el diputado Lombardi, tiene que ver un poco con la premura que tiene el kirchnerismo en resolver la agenda judicial, porque uno siempre está con la velocidad de los problemas institucionales constantes, pero es un poco también lo que vos decías, es decir, ese intento de una reforma de la Corte Suprema, el intento de la reforma del Ministerio Público Fiscal, el ataque al Poder Judicial, que no nos olvidemos que hace una semanita la vicepresidenta hizo un videíto donde especificaba que ya la sentencia de esta causa vialidad ya está escrita, y ahí se engancha con esto de la proscripción, que obviamente que es algo que nos tiene acostumbrado en la agenda política y judicial, mayormente siempre esta idea de que nos hagan creer la persecución, o esto que ellos han denominado desde el comienzo del gobierno el lawfare, ¿no? Es decir, toda esta cuestión que lo que buscan es tratar de desprenderse de cualquier tipo de acusación, o que el peso de la justicia caiga, porque también es interesante, y creo que sería un mensaje muy importante para la sociedad, que más allá de los nombres propios, si es Cristina Fernández de Kirchner, Juan, Pedro, pero que un funcionario público sea acusado por delitos de corrupción, indirectamente estaríamos cumpliendo con un mandato constituyente. La Constitución Nacional, en su artículo 36, establece que el enriquecimiento ilícito también, que nada más y nada menos la corrupción, producto de la corrupción, y no nos olvidemos que el miembro informante en la reforma del 94 fue Antonio Cafiero, abuelo, que había dicho que con este artículo se terminaba la corrupción en la Argentina. Bueno, qué interesante. Entonces me parece, claro, entonces me parece que para ilustrar un poco más la cuestión principal, yo creo que sería una oxigenación institucional que necesita también la República. Yo creo que es importante y creo que hay que prestar atención en estos días que el fiscal va a llevar adelante esta acusación. ¿Por qué? Porque todo tiene una serie concatenada de hechos que arranca con la acusación de Máiquez, ¿sí? Y Policita en la primera parte de la investigación, en la instrucción, y el proceso que eleva a juicio. ¿Para qué? Para que esa acusación ahora se haya incorporado con los testigos, y no nos olvidemos que la UFI, la Unidad Fiscal de Investigación, había intentado tirar abajo toda la acusación trabajada en la instrucción, y que estaba llevando adelante este fiscal Luciani, que nada más y nada menos va a tener en esta próxima semana la posibilidad de esta acusación. Diego, es una mesa al menos de 4 patas, porque hablamos de la obra pública, que está en marcha ahora, hablamos de la ruta del dinero acá, hablamos de Tesura y los Sauces, que ahora está siendo revisado, no está extinguida la acción, se puede ir a un juicio, y hablamos de causa, o mega causa cuaderno de corrupción con derivaciones. Hernán, también quiero que compartamos con Hernán Lombardi, porque él tiene una mirada política y sobre esto. El temor entonces para vos de Cristina Fernández y los suyos es terminar condenado, y esto no tendría precedentes en la Argentina durante la ejecución de un propio gobierno. Bueno, además no solo es la condena judicial, que por supuesto es lo importante. Recién decía muy bien el doctor Armesto los hechos concatenados, cómo se van armando esta situación que permite desarmar una madeja compleja, pero que la gente lo podría entender muy bien. Lázaro Báez era cajero del banco en Río Gallegos y pasó a ser el tipo uno de los más ricos de la Argentina en 8 años. No más palabras, señor juez, después armemos esto, pero si no te confunden, ¿viste? Te confunden. Era cajero del banco, que es un oficio muy, muy legítimo y muy bueno. Es difícil que tengas un ascenso social tan pronunciado si no tenés algún amigo o amiga en el poder. Primer punto. Segunda cuestión, y entonces siendo lo importante la condena judicial, también lo que los termina a lo que le tienen miedo es a la narrativa que se va a construir sobre los alegatos del fiscal. El otro día hay una reflexión muy interesante. Vos sabés que yo me acuerdo del 84, cuando fue los grandes juicios a la dictadura, había mucha gente que pensaba que no había habido campos de concentración y que no había desaparecido. Solamente la exhibición sistemática en ese momento de la acusación hecha por el fiscal Estracera, encabezada por el fiscal Estracera, y mostrar hecho tras hecho, revirtió a la opinión pública y empezamos todos a ver la verdad alrededor de los gravísimos hechos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. A eso también le temen.
le temen al alegato del fiscal, a lo que diga el fiscal, a lo que explique el fiscal con respecto a la concatenación de los hechos, desde el Estado para favorecer a un empleado y a una empresa, y a su vez de los mecanismos, abro comillas, de retorno a través, por ejemplo, de Otesur. Claro, claro. Ahora, Diego, vos hablaste de algo que me quedó como última pregunta, y es que los hechos están concatenados y que por todos los medios intentaron derribar esta causa, que se investiga el procedimiento del 2003 al 2015. Recordemos que Cristina alegó, dijo que ella ya le había juzgado la historia, bueno, se paró y habló mal del tribunal. Pero finalmente, ¿puede haber sentencia y este año, Diego? Sí, yo creo que, mirá, si los cálculos procesales y uno piensa que esto ya es la etapa donde el fiscal va a acusar, porque yo creo que existen elementos suficientes dentro de la causa para acusar, yo creo que para el mes de noviembre, diciembre deberíamos tener una sentencia. Pero acordate que se difiere la sentencia. Hay una colega de ustedes, Lourdes Marchese, que escribió una muy buena nota en un diario nacional, donde explica algo que es muy bien, y acá vamos a desanudar, y esto que decía Hernán recién, esto del relato que van a inventar alrededor de la acusación del fiscal, y el relato que se inventa con el tema de la proscripción, porque... Mira, vamos a pensar en algo, vamos a hacer los cálculos electorales como hizo la doctora Marchese, que es muy, muy correcto y fue espectacular. Ella decía, si vos en diciembre tenés la sentencia, vos acordate que la lectura de la sentencia difiere, te viene la feria de enero. Sí. Entonces, recién en febrero o marzo vamos a estar leyendo la sentencia. Claro, claro. Ahí viene la apelación. No hay sentencia firme, sino confirma la alzada. Totalmente. Entonces, totalmente. Cuando recién estemos en las elecciones, vamos a estar en marzo, que se inicia el proceso electoral con el tema de la conformación de los padrones electorales. En mayo se estarían cerrando las listas. Lo que hay que decir a los muchachos que no se pongan nerviosos, porque nadie está proscribiendo nada, porque aparte hay que entender un poco, y de vez en cuando el poder debe entender que tiene que ponerse igual que todos a disposición de la justicia. Entonces la proscripción creo que es parte del relato, como decía Hernán. Es una democracia madura. Gracias, Diego, por este contacto. Un abrazo. Un abrazo gigante. Buen fin de semana. Chau, interesante, ¿no? Porque se trata de la narrativa, ¿no, Hernán? De cómo ellos cuentan desde el punto de vista político algo que es estrictamente judicial en este caso. Yo cuando veo que empiezan a salir elementos como la proscripción y tratan de vincularlo con la proscripción del peronismo, los 18 años, del 55 al 73, digo, esta gente está desesperada. Claro. Sabe que los hechos, lo que está escrito en los expedientes es contundente. Yo soy ingeniero, no soy abogado, pero, por ejemplo, es evidente que no hay ninguna posibilidad. Correcto. Por suerte, ¿no? De que ella se va a poder presentar a las elecciones. Además, hay toda una tesis, insisto, soy ingeniero y no abogado, que la inmunidad empieza desde el momento que sos candidato, no desde que asumís. Totalmente. Por lo tanto, los tiempos son mucho más breves. Es siempre tratar de ensuciar el expediente, y el expediente, que hable el expediente, no que hable la política. Hernán Lombardi, muchas gracias por tu visita. Hasta acá llegamos con el especial de La Nación Más. Gracias, Javier, por supuesto. Gran equipazo. Un saludo a todos los que hicieron este programa. Nos encontramos mañana en la continuidad de La Nación Más. Gracias.